Ya se aprobó en el Congreso de la Unión lo que se conoce como el paquete económico, integrado fundamentalmente por el presupuesto de egresos de la Federación y la Ley de Ingresos de la Federación para el próximo 2026. La información proporcionada es tan amplia que podríamos pasarnos un par de horas analizándola con detenimiento. Pero como no tenemos tanto tiempo, voy a centrar la atención en lo que considero lo más grave del paquete económico, primero que nada, en el nivel de gasto que va a tener el sector público federal el año que entra. A ver, para el año entrante se aprobó un nivel de gasto del sector público federal, cierro la cifra, de 10.2 millones de pesos. 10.2 millones de pesos es lo que va a gastar el sector público federal el año entrante. Para darnos una idea de lo que esto significa, tengamos en cuenta que en el 2018, el último año del sexenio de Peña Nieto y punto de arranque de la cuarta transformación a partir del 2019, pues en ese 2018 el presupuesto de egresos de la Federación, lo que gastó el sector público federal fue 5.3 millones de pesos. 5.3 millones de pesos 2018. 2026, 8 años después, 10.2 millones de pesos, lo cual representa un incremento sobre el nivel del 2018 del 92%. Y con esto se mantiene una tendencia que se viene observando año tras año desde varios sexenios atrás. Cada año el gobierno gasta más que el año entrante, como si de un mayor gasto gubernamental dependiera pues un mayor crecimiento de la economía o un mayor bienestar de las personas, lo cual obviamente no es cierto. Y déjeme darle un dato. En el sexenio de Peña Nieto, en promedio anual, la economía creció 2.4%. Ese fue el crecimiento promedio anual de la economía mexicana durante el sexenio de Peña Nieto. Un crecimiento que ya dejaba mucho que desear. Pero ¿cuánto creció la economía durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador? 1.05 en promedio anual. Y a lo largo del sexenio de López Obrador, el gobierno gastó más que en los años del sexenio de Peña Nieto y la deuda del sector público federal también se incrementó de manera considerable. Más gasto, más deuda, menos crecimiento. La pregunta es, ¿para qué sirve un mayor crecimiento del gobierno? Un mayor crecimiento del gasto gubernamental. ¿A quién beneficia? ¿Para qué sirve un mayor endeudamiento del sector público federal? ¿A quién sirve? Y déjeme señalarle lo siguiente, ¿sí? Para el año entrante, para el 2026, del total del gasto que va a ejercer el sector público federal, esos 10.2 millones de pesos, solamente un 4.6% se va a destinar a financiar lo que podríamos llamar las tareas propias y renunciables del gobierno, que son las relacionadas con garantizar la seguridad de los ciudadanos e impartir justicia. Solamente el 4.6% de lo que se va a gastar el año entrante se destinará a financiar estas dos tareas fundamentales, esenciales y renunciables del gobierno: garantizar la seguridad de los ciudadanos contra la delincuencia e impartir justicia. Un 70.9% se va a destinar a lo que se conoce como desarrollo social, que no es otra cosa más que redistribución del ingreso. El gobierno quitándole a unos parte de su ingreso por medio del cobro de impuestos para darle a otros a través de todos los programas de gasto social del gobierno, que en muy buena medida tienen una clara intención política en general y electorera en lo particular.
Y solamente el 24.4% restante se va a destinar a lo que se conoce como desarrollo económico, que tiene que ver con todas las inversiones supuestamente productivas, y digo supuestamente porque habrá que ver si realmente terminan siéndolo, del gobierno. Por ejemplo, ahí entraría en los años anteriores todas las inversiones que se destinaron a la construcción del Tren Maya, a la construcción de la refinería en Dos Bocas, a la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, inversiones directas. Pero la pregunta no es cuánto va a invertir directamente el gobierno para producir bienes y servicios, sino si esas inversiones van a ser realmente rentables. Esa es la pregunta. Y lo que llama muchísimo la atención es que solamente el 4.6% de todo lo que pretende gastar el sector público federal el año entrante se va a destinar a financiar las tareas propias del gobierno, que son garantizar la seguridad de los ciudadanos contra la delincuencia y, de fallar, impartir justicia, lo cual quiere decir castigar al delincuente y obligarlo a resarcir. Evidentemente que el gobierno no es lo suficientemente eficaz en esas que son sus tareas esenciales, probablemente porque no le destine a ello el dinero que realmente se necesita. Ahora, tela de dónde cortar hay, porque si recortas el gasto en desarrollo social o el gasto en desarrollo económico, pues vas a tener recursos para incrementar el presupuesto destinado, repito, a garantizar la seguridad de los ciudadanos contra la delincuencia y a impartir justicia. Y otro dato verdaderamente preocupante, el tema del endeudamiento. La deuda total, tanto denominada en pesos como en alguna otra moneda, como pueden ser dólares o euros, del sector público federal. A ver, en el 2018, el último año del gobierno de Peña Nieto, el total de la deuda del sector público federal fue 10.8 millones de pesos. 10.8 millones de pesos. ¿Sí? Para el año entrante, 2026, esa deuda aumentará a 20.3 millones de pesos. Es decir, pasamos en tan solo 8 años, los 6 de López Obrador más los 2 primeros de Claudia Sheinbaum, de una deuda total del sector público federal de 10.8 millones de pesos a otra de 20.3 millones de pesos, un incremento del 88%, lo cual, para decirlo muy claramente, es una enorme irresponsabilidad. ¿Quién va a ser capaz de ponerle un freno a este creciente endeudamiento que se ha dado a lo largo de los 8 primeros años de la cuarta transformación? Esto simple y sencillamente no puede ser. Pues ahí están dos datos, el del gasto total del sector público federal para el 2026 y el del brutal incremento en la deuda del sector público federal comparando 2018 con 2026, un primer comentario en torno al paquete económico que se aprobó hace algunos días por el Congreso de la Unión, aprobación que en términos generales resultó muy, pero muy irresponsable. Más columnas de opinión y noticias nacionales e internacionales en nuestro sitio, comentariodeldia.com. Síguenos en todas las redes y plataformas para mantenerte siempre informado.